¿El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es un hecho histórico o es una tragedia? Según el gobierno, se trata de un hecho histórico. Según la oposición, una tragedia económica y comercial. Este acuerdo se viene desarrollando hace 20 años. Y si se hubiera cerrado hace 4 años atrás, muy probablemente quien hoy es oposición era gobierno y hubiera dicho que es un hecho histórico. Y quien es hoy gobierno y era oposición hubiera afirmado que se trataba de una tragedia. Lo importante es que es un hecho histórico desde lo diplomático y desde lo institucional, pero puede convertirse en una tragedia si Argentina no hace los deberes de casa. Vamos a analizar cada uno de los temas. La entrada en vigencia no es inmediata. Lo que se firmó ahora es un acuerdo macro entre los países que componen tanto el bloque del Mercosur como la Unión Europea. A partir de este momento comienzan a trabajar los comités técnicos que van a colocar entonces la letra chica del acuerdo. Después tiene que ser el acuerdo aprobado por los parlamentos de cada uno de los países y el Parlamento Europeo. Y solamente a partir de ahí es que realmente el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur entra en vigencia. Podemos calcular un tiempo entre 1 año y medio y 2 años, pero depende claramente de la rapidez que cada uno de los congresos le dé a este tema. Cuando analizamos la pauta exportadora de Argentina hacia Europa, observamos que el 66% de los productos exportados por nuestro país a la Unión Europea tienen que ver con productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Los dos sectores tienen poca agregación de valor, consecuentemente tienen poco lucro. Cuando analizamos cuáles son los productos que preferencialmente la Unión Europea le vende a Argentina, observamos que la gran mayoría son manufacturas de origen industrial, tienen un alto valor agregado y consecuentemente un mayor lucro. La situación, para tomar un ejemplo, sería como si 4 empresarios en la calle Florida hacen negocios entre sí, pero además le venden a 28 empresarios en la calle Corrientes. Estos 28 empresarios en la avenida Corrientes le venden también entre ellos y a los 4 empresarios de la calle Florida. Entre los dos bloques hay un impuesto de importación que protege la industria de cada uno de esos dos grupos económicos. El acuerdo Unión Europea y Mercosur establece que en momento que entró en vigencia, los productos fabricados, producidos en el Mercosur, ingresen en la Unión Europea con una caída drástica del impuesto de importación. Y esto es bueno, porque el producto argentino podrá competir con el producto europeo sin tener que pagar impuestos de importación. El problema lo tenemos, y ahí es donde viene la posible tragedia, que entre 10 y 15 años vamos a tener una disminución gradual del impuesto de importación de lo que hoy Argentina paga cuando importa productos de Europa y que irá tendiendo a cero. Y la pregunta es entonces, ¿cómo podemos competir produciendo en Argentina cuando la macroeconomía europea está mucho mejor que la nuestra? Y además, ¿cómo podemos hacer para competir con Brasil, por ejemplo, donde los empresarios industriales brasileños van a competir con los argentinos para disputar el mercado europeo? Y eso lo analizamos ahora. Comparar la macroeconomía argentina con Europa es comparar peras y bananas. Y comparar la macroeconomía de Argentina con Brasil es exactamente el mismo problema. Argentina tiene que hacer reformas estructurales muy importantes para conseguir competir en ese plazo de 10 a 15 años. Pero cuando analizamos la macroeconomía, observamos que los indicadores más importantes son totalmente diferentes. Vamos a verlos. El Producto Bruto Interno, proyectado para el crecimiento o decrecimiento del 2019, para la Unión Europea es positivo en 1,3%. Para Brasil, positivo en 1,5%. Y para Argentina, negativo en 1,5%. La tasa de desempleo europea es el 7,7%. En Brasil, los desempleados llegan al 12,3% y en Argentina, el 10,1%. La inflación es uno de los indicadores más dispares de todos. Mientras que la Unión Europea tiene una inflación anual del 1,6% y Brasil tiene una inflación anual del 4%, Argentina tiene un indicador de inflación de por lo menos el 50%. La tasa de interés, uno de los mayores diferenciales de indicadores entre los tres. Mientras que una empresa argentina paga por lo menos 63% cuando debe solicitar un préstamo para invertir en tecnología o pagar sueldos o pagar impuestos,
Una empresa en Brasil tiene una tasa de referencia del 6,5% y una empresa en Europa no paga ningún costo por tener financiación. La tasa de interés europea es del 0%. La relación con el dólar es otro de los indicadores totalmente dispares. La relación entre el euro y el dólar tuvo una valorización del euro del 1,75% en el año 2018. En Brasil la desvalorización del real fue del 15,7% y en Argentina llegó al 118%. El dólar valía algo así como 18 pesos por unidad monetaria de Estados Unidos a fines del 2017 y terminó casi en 40 pesos a fines del 2018. La presión tributaria, por último, es otro indicador que será un desafío para las empresas tanto de Brasil como de Argentina. Una empresa en Europa tiene una carga tributaria del 21,3%, en Brasil el 33% y en Argentina el 35%. Es muy difícil poder tener una ventaja competitiva cuando una empresa en Europa se financia a tasas próximas a 0% y una empresa en Argentina tiene que pagar el 70% al año. Es muy complicada cuando una sociedad como la Argentina tiene una mentalidad vinculada al dólar, donde se atribuye que si no hay una desvalorización del peso, el producto argentino no es competitivo para ser exportado. Esos son los desafíos que tienen tanto el poder público a través de políticas de Estado como el poder privado, los empresarios que deben moverse rápidamente para romper paradigmas y mejorar claramente y en términos reales muy rápido la ventaja competitiva que hoy no tenemos. Y vamos a ver entonces, por último, cuáles son los desafíos. Tenemos grandes desafíos por delante, tanto del sector público como del sector privado. En el sector privado, la trilogía de la competitividad. Tenemos que ser mejor que nuestra competencia, tenemos que ser diferente de nuestra competencia y tenemos que ser más productivos que nuestra competencia. Desde el sector público, la necesidad de forjar a reformas estructurales, como por ejemplo una nueva ley laboral que nos coloque en paridad con la ley laboral que tiene Europa, una reforma tributaria que baje la presión tributaria de las empresas y una reforma previsional para que los jubilados en el futuro puedan disponibilizar de recursos que no tengan que ser financiados por el propio Estado a través de déficit. Es importante entender también que el próximo gobierno, cualquiera sea, deba trabajar para eliminar las retenciones a las exportaciones, porque eso le resta competitividad. Cuando uno piensa que además de los costos tan grandes que tiene un empresario para producir un bien en Argentina, tiene que además agregarle el cálculo de los impuestos que debe pagarle al Estado para poder exportar ese producto, siendo que en Brasil no se paga y siendo que en Europa tampoco se paga, la diferencia para lograr esa competitividad comienza a complicarse. Hagamos de cuenta que este acuerdo Unión Europea y Mercosur es una forma de demostrarnos que tenemos que movernos, como si estuviéramos un poco fuera de peso y el médico nos dice tenés que empezar a adelgazar porque si no corre riesgo tu salud. Si no fuera por una dictaminación del médico, podríamos suponer que podemos empezar el régimen la semana que viene o el mes que viene. Total, es una cuestión física, es una cuestión de estética, pero no afecta a nuestra salud. Bueno, alguien nos dijo en este momento, a partir de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que tenemos que movernos para no quedar en el camino. Si conseguimos hacer las reformas estructurales como país y los privados comenzamos a movernos para lograr mayor competitividad, este acuerdo Unión Europea-Mercosur va a ser sin ninguna duda un hecho histórico. Pero si el gobierno no hace su parte y los privados no nos movemos para lograr esa competitividad, un acuerdo Unión Europea-Mercosur, que hoy es un hecho histórico, puede sin ninguna duda convertirse en una tragedia. Mi nombre es Gustavo Segré, soy socio director de Center Group.